algo nuevo. Nosotros el año pasado lo hemos trabajado bien, donde establecíamos, por eso que se les hace importante desde ahora que ustedes mantengan lo que es la tabla periódica y que en algunos casos no me van a decir que yo les diga a ustedes cuál es el elemento O, no sé, profesor, o se vayan directamente con el oro. Vean las diferencias que hay dentro de lo que es, lo que es la tabla periódica. La tabla periódica, columnas y periodos. Eso es algo que ya nosotros hemos visto y la intención es resumirla o tratar de tocarlo más resumido posible en esta unidad. Bien, como un campo temático principal. Debemos aprendernos los elementos de la tabla periódica. Profesor, ¿van a ser todos los elementos de la tabla periódica? No, porque sin embargo, uno a través del tiempo va agarrándole ritmo, va agarrándole, como decimos nosotros, el aprendizaje en algunos elementos, no de todo. Bien, en la intención que los elementos más básicos, como aquellos que están presentes en la atmósfera, como aquellos que van formando compuestos inorgánicos como ácidos, óxidos, entre otros, son los más comunes como un oxígeno y un hidrógeno. Pero no consigo de que, por ejemplo, yo les diga, ¿cuál es el elemento oxígeno? Y me digan U. ¿Cómo que O? O se vayan directamente. ¿Cuál es el elemento químico del oro? O R. ¿Cómo que OR? Vean, cada una de ellas va a tener terminaciones muy distintas. Por ejemplo, el hierro. ¿Cuál es el elemento del hierro? Fe. Fe. ¿Ya? Que compone a un compuesto o que da la formación con el oxígeno de un feo. ¿Qué es un feo? ¿Qué es un feo? Un metal más un oxígeno que me forma. Óxido. Un óxido. Ah, pues si recuerda, René, si recuerda. Un metal, igualmente, más un oxígeno, como por ejemplo el feo, la formación de feo es el óxido ferroso. Tiene terminaciones ferro. No me van a colocar, por ejemplo, una composición de un ácido, un óxido, óxido hierroso, óxido hierrico. No, es ferroso, férrico. Bien, oro es auroso, áurico. Vean los términos, cómo van cambiando cada uno de ellos. El cobre, no me van a decir cóbrico, es cúprico, cuproso, ya cuando es la menor y la mayor. Entonces le vamos agarrando el ritmo, pero la intención de que ustedes con la tabla periódica vamos a ir avanzando algunos elementos y vamos a hacer una actividad muy distinta a la que ya nosotros hemos ido trabajando. Pero la intención es que ustedes le pongan también práctica a esto, ¿bien? La competencia que vamos a trabajar es la competencia explica con sus respectivas capacidades, ya que ya la sabemos, que comprenden y evalúan, ¿ya? La meta de hoy es conocer cómo se clasifican los elementos dentro de lo que es el proceso de la tabla periódica, conocer qué elementos se representan mediante símbolos y conocer la importancia de algunos materiales y sustancias que tienen la vida cotidiana a través, como por ejemplo, una formación cualquiera de dos elementos. Recuerden que dos elementos forman un compuesto. Bien, por ejemplo, la composición básica del agua es hidrógeno y oxígeno, elementos principales dentro de la tabla periódica. Ya, igualmente, cuando nosotros hablamos dentro de una estructura de halogenuros, los halogenuros son todos aquellos que están cerca en el grupo cercano a lo que son los gases nobles, como cloro, yodo, bromo, entre otros. Bien, de todas maneras le vamos agarrando el ritmo. Bien, para resumirles aquí, dentro de lo que es el proceso de la tabla periódica, es cómo se disponen dentro de una tabla o cómo para la época de Mendeleev, que fue uno de los que estructuró y dijo, para esa época un científico dijo, no, mira, todo lo que se encuentran en los elementos que recién se han descubierto o que se están descubriendo se tienen que ordenar porque esto está desordenado. Yo no puedo ubicar un metal con un no metal y entonces él es el primero que clasifica o da lo que es lo que se reconoce como el ordenamiento dentro de la tabla. ¿Qué indica la tabla periódica? Que dentro de la tabla periódica están ordenados todos los elementos por su número atómico. ¿Cómo yo represento el número atómico? ¿Con qué letra? ¿Con qué letra se representa el número atómico? ¿Se recuerdan cuando configuramos electrónicamente los átomos? Z. Con Z, correcto, no han olvidado, no lo han olvidado. Muy bien. Se reconocen porque están dentro de la tabla periódica por su número atómico. Ya, por ejemplo, un Z1, ¿a qué elemento pertenece? Pregunto. Un Z1 al hidrógeno. No lo olviden que son elementos básicos. Un Z8
al oxígeno. Pueden verificarlo ustedes en su tabla periódica si la tienen a la mano. Ubíquenlo como tabla, como número atómico están clasificados. Bien, ese número atómico también van a incluir los números de protones como tal. Por su configuración, los electrones y sus propiedades químicas. Ya, este ordenamiento a su vez muestra tendencias periódicas como elementos, cómo se comportan o iguales ya dentro de una misma columna. Es decir, los compuestos metálicos no van a ver, no van a incluir dentro de la tabla periódica, por ejemplo, en la misma columna de un grupo 1, ya no van a incluir por ejemplo, un no metal dentro de esa columna. Todos son metales. Ya todos son metales de transición, los clasifican en no metales o en algunos casos también como los clasifican a los gases nobles como no metálicos porque no tienen comportamiento metálico. Entonces, eso es lo que diferencia, que en la misma columna no va a haber, por ejemplo, no va a haber tomates y cebollas. Ya en la misma columna va a haber tomates y en la otra columna va a haber pura cebolla. Es lo que quiero para que lo vean así como, por ejemplo, no van a haber mezclados metálicos y no metálicos. Por eso es que los clasifican y los ordenan dentro de lo que es la tabla periódica por su número atómico. Para la época de Theodor Benfey, disculpen la pronunciación, de repente ustedes tienen mejor la pronunciación, este científico establece que él dice, la tabla periódica es el corazón de la química. ¿Por qué? Porque a través de su ordenamiento estructural se benefician muchos compuestos como tal o podemos encontrar compuestos característicos notables. ¿Ya? Y a su vez, esta ley, que también se puede involucrar, o la ley también como lo denominaban para la época, una ley periódica de los elementos, es comparable, bien, a lo que nosotros conocemos como una teoría de la evolución porque en algunos casos se consideran que muchos de estos elementos contribuyeron a que nosotros evolucionemos, o que el mundo, o que la Tierra haya evolución dentro de lo que es la vida del planeta Tierra. Bien, muy bien. Aquí pueden observar en la imagen, si pueden observar en la imagen, vean que están clasificados de acuerdo a su número atómico y a las comparaciones características de ellos. Bien, por ejemplo, tenemos metales, metaloides, metales de transición, tenemos no metales, tenemos halogenuros, tenemos gases nobles. Bien, que van a ser en el grupo 18. Esto se clasifica del 1 al 18. Es decir, que el 18 van a ser los, ¿cómo se llama el grupo de 18? Donde está argón, xenón, criptón, Nobles. los gases nobles. Bien, y vean, si ustedes pueden visualizar aquí, en lo que es la característica de cuando nosotros ubicamos los gases nobles, ya, por ejemplo, los gases nobles al costadito van a encontrar los halógenos. En algunos casos, bueno, también se les considera dentro de las características de halogenuros. Por ejemplo, profesor, ¿cuáles de estos, por ejemplo, de acuerdo a eso, los no metálicos, díganme un halógeno? Un halógeno de los no metales, halógeno, que ya vamos a aportar acerca de eso. A ver, a ver, a ver. Un halógeno, ¿cuál de estos es un halógeno? Lo acabo de decir, un cloro, un yodo, un bromo, son halógenos. Y por eso que esa composición de halogenuro más otra estructura elemental, nosotros la denominamos como sales, que comúnmente se denominan sales como aloideas. ¿Cómo lo olvidan? Están olvidando, por ejemplo, bromuro, yoduro, cloruro, fluoruro. Ya de allí es donde proviene el término uro, porque con esto se compone lo que son las sales aloideas, no oxisales. Recuerden que las sales oxisales, denominadas oxisales, tienen la terminación ato, ito, eto, sulfato, bromato, yodato, ya, pero en cambio las sales halogenadas o aloideas tienen el término uro, bromuro, yoduro, cloruro, ya, y fluoruro, viceversa. ¿Ven la diferencia? Pregunto yo, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? Preguntas, preguntas. Bien, vamos bien hasta aquí, Adriano.
Sí, ese sí, sí, o ese sí ahí. Ya, muy bien, vamos a avanzar. Seguimos entonces. Aquí, dentro de lo que es la tabla periódica, vean que se los resalto en negro para que no lo olviden. No lo deben olvidar en esto. Se los resalto aquí en negrita. Las filas de las tablas periódicas se denominan periodo y las columnas grupo. Filas dentro de la tabla periódica se denominan periodo, es decir, todo lo que son los periodos, todas estas filitas, ¿ya? Y las columnas se denominan grupos. Repito nuevamente, las filas de la tabla periódica se denominan periodo y las columnas se denominan grupo. Por eso que ustedes ven periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, grupo A, grupo B. Por eso que ustedes, si pueden observar su tablita, tienen grupo A, grupo B. Bien, algunos grupos tienen nombres así como, por ejemplo, el grupo 17. El grupo 17, verifíquenlo en su tabla periódica. ¿Cómo se llama el grupo 17? Halógenos. Ah, ¿está o no están los halógenos que acabamos de explicar? ¿Están o no están los halógenos? Sí, Están los halógenos, que está el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Lo ubican aquí, vean la imagen, en la rayita roja. Sí está, entonces están verificables. Del grupo 17 están los halógenos, del grupo 18 están los gases nobles. Eso tampoco lo pueden olvidar. ¿Bien? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Si hay alguna pregunta, chicos, pregunten por favor. Luego, la tabla se divide en 4 bloques con algunas propiedades químicas similares. Bloques dependiendo del bloque S, orbital P, orbital D y orbital F. Bien. Debido a que las posiciones están ordenadas, se pueden utilizar la tabla para obtener relaciones entre propiedades de elementos, pronosticar propiedades de elementos nuevos, todavía no descubiertos o sintetizados. Si nos vamos al ejemplo, los que están debajitos, que son actínidos, lactínidos, todavía están en un periodo de descubrimiento. Ya, por lo tanto, existen, se pueden sintetizar, ojo, no se consigue, en algunos casos, no es que se van a conseguir de forma natural, pero sí se pueden obtener de forma sintetizada. Es decir, que para esa época se han introducido, de la época del ordenamiento o el primer ordenamiento, se fueron involucrando elementos que todavía están en un periodo de descubrimiento, están descubriéndolo todavía, y por eso es que están ahí, están como, ¿qué será? ¿Un metal, un no metal, un gas noble? Ya todavía están en ese proceso de descubrimiento y por eso que ustedes lo ven como rezagados del ordenamiento principal. ¿Bien? Ok. La tabla periódica proporciona un marco útil para analizar el comportamiento químico y es ampliamente utilizada en química y en otras ciencias. No solamente la tabla periódica es utilizada por ejemplo, en química. También es utilizada como, por ejemplo, o de apoyo en la biología. ¿Ya? En la biología. Porque recuerden que lo que es la biología y la química se relacionan entre sí como tal. ¿Bien? Muy bien. Dimitri Mendeleev, ya para la época, este científico en 1869, él establece el ordenamiento principal o fue el primero en ordenar los elementos de la tabla periódica. Bien, y a su vez se reconoció, fue muy un boom para la época reconocer el ordenamiento estructural de la tabla periódica. Y él, a su vez, la intención fue ilustrar, ordenar aquellos elementos principales que se encontraban para la época. Bien, y luego vean que les coloco aquí luego, si bien Julius Lothar Meyer, bien, aparte de que trabajó muy distinto a lo que fue Mendeleev, él estableció que muy bien lo que aportaba y él decía, reconocía a Mendeleev, ya él lo reconocía y decía si es correcto, pero hay que mejorarlo aún más y él trabajó por separado y llevó el ordenamiento a partir de solamente de propiedades físicas de los átomos. Bien, recuerden que todos los elementos de la tabla periódica son átomos, todos. Son átomos que tienen características distintas, tienen propiedades tanto físicas como químicas distintas. Bien, luego también luego en la estructura de Mendeleev, ¿ya? Él introdujo lo que son las propiedades tanto físicas y le introdujo otro aporte más a las propiedades químicas de los elementos. Bien, bueno,
aquí les coloco que, bueno, entonces eran para la época desconocido, anticipó que ocuparían un lugar vacío en sus tablas. Posteriormente se demostró que la mayoría de sus predicciones eran correctas cuando se descubrieron los elementos en cuestión. Fueron descubriendo poco a poco. Vean que esto ya nosotros lo hemos visto el año pasado. La intención es activarlo ya para que haya correctamente el conocimiento de acuerdo a esto. Bien, ahora aquí entramos con la tabla periódica macro. ¿Cómo está estructurada la tabla periódica? Bien, si nosotros nos vamos al grupo 1, déjeme para trabajar con la tablita, con el bolígrafo, si nosotros nos vamos al grupo 1, ¿cómo se llaman estos elementos del grupo 1? Según su tabla periódica. ¿Cómo se llaman? Metales alcalinos. Metales alcalinos. Bien. Estos metales alcalinos en el grupo 1 está el hidrógeno, como por ejemplo. ¿Por qué creen que el hidrógeno está ahí? A ver. ¿Qué creen ustedes desde su perspectiva? ¿Qué creen ustedes por qué ese hidrógeno está ahí? Por su número atómico. Aparte por su número atómico, es muy bien, para la época fue el primer elemento en establecerse como un ordenamiento de la tabla periódica y por eso que muchos lo utilizan como por ejemplo, como un ejemplo, ven que dentro de sus tablitas arriba les aparece o no les aparece el hidrógeno como por ejemplo, dándole un ejemplo. Ahí le colocan porque fue el primero y él cuando se estableció es correcto lo que dice que su número atómico es 1, es decir que da el inicio del aporte a lo que es el ordenamiento estructural de la tabla periódica. Por lo cual, dentro de lo que es el proceso de la tabla periódica, aparte de que tiene un número atómico 1, recuerden que está ordenado por su número atómico, él también se dice que tiene comportamientos tanto metálicos como no metálicos. Vean el ejemplo. Y el hidrógeno tiene un peso atómico de 1, una masa atómica de 1,0000. Les aparece en ese caso. Bien. Luego, aquí estamos los metales. Bien. Dentro de los metales, aquí tenemos el litio. En el grupo 1 tenemos sodio. Tenemos lo que es el potasio, el rubidio. Y así sucesivamente componen a este grupo. Bien, recuerden, grupos, periodos, muy distintos. Grupos, periodos, así como la cruz. Vean la diferencia de eso. Bien. Luego en el grupo 2 se considera que el grupo 2, bueno, y aparte del grupo 1, se considera como el grupo de la familia del litio, ¿ya? O también le dicen también de la familia del hidrógeno. Para el grupo 2 se considera la familia del berilio. ¿Cómo se llama el grupo 2? Alcalinoterrios. Ajá, alcalinoterrios. Ya que tienen distinción, se distinguen mucho del grupo 1 porque ellos tienen a su vez composiciones también básicas o propiedades distintas al grupo 1. Bien, se considera la familia del berilio. Siempre las cabezas de grupo son los que se denominan así el estilo de familia. Luego tenemos lo que ustedes ven aquí al costadito, que yo lo veo así como un celeste. Todo esto son metales de transición. A su vez, esos metales de transición, bien, o metales, porque también les puede aparecer a ustedes como metales, son aquellos que están en un, cuando yo digo, estoy en un proceso, o el gobierno está en un proceso de transición. ¿A qué quiere decir ese término transición? Está en proceso. Pero esa transición que indica cuando te dice, el gobierno está en un proceso de transición. Que está cambiando. Ajá. Se les considera los metales de transición es porque posiblemente tienden a tener comportamientos cambiantes. Ya, por lo tanto, estos metales, que a su vez, estos metales pueden, se dicen algunos científicos, que pueden tener cambios o comportamientos o cambios o son cambiantes, también se les dice. Bien, si nosotros nos ubicamos, abarcan desde el grupo 3 al grupo 12. Siempre visualícenlo como la familia o las cabezas. La familia del escandio, la familia del titanio, así cada uno a su vez, como por ejemplo la familia del zinc, ya que es está en el grupo 12 con una Z30,
bien, si ustedes visualizan, pueden verificarlo en su tabla periódica, ya se consideran como la familia del zinc, la familia del cobre, la familia del níquel. Cada uno tiene, como están en la cabeza, como el líder de ese grupo como tal. Bien, luego vemos en el grupo número 13, si ustedes ven en el grupo número 13, está lo que es el aluminio. Desde el aluminio, ven cómo van involucrando, porque estos tienen comportamientos muy distintos. Ya, a pesar de que está en los no metálicos, también se consideran o le dicen así dentro de la categorización de no metálicos, bien, también se les denominan, en este caso, como otros metales, porque son muy distintos a los metales de transición. Fíjense de aquí del color, vean aquí el colorcito, se les considera como otros metálicos, otros le dicen que no, no todos son metálicos, bien, porque entonces lo clasificó para esa época y dijo, no, estos tienen comportamiento o se les va a decir otros metales como tal, ni de transición, ni alcalinoterio, ni son otros metales, bien, que están incluidos dentro de lo que es el grupo 13, 14 y 15. ¿Ya? Luego encontramos los metaloides, como por ejemplo por ejemplo, un metaloide, el Si, ¿qué elemento es? Nombre del Si. A ver, ubíquenlo en su metaloide, nombre del Si. Si. Silicio. Silicio, correcto. Bien, lo que es esa familia, el silicio, donde está lo del, en este caso lo del el boro, muy distinto a bario. Bario es Ba, boro es B. Vean la diferencia. La diferencia es que me digan, profesor, esto es igual a lo del bario, por ejemplo, es muy distinto. O al berilio, son muy distintos. Vean las distinciones de cada uno de ellos. No lo olviden, son muy distintos. ¿Quién los acompaña? Si ustedes también visualizan en el cobre, que tiene un Z29, grupo 11, CuQ, no van a conseguirlo como CO o como Co, porque ya sería en este término muy distinto. A cobalto, por ejemplo. Tienen que diferenciar distintos los elementos de la tabla periódica. ¿Cuál es el elemento de la plata? ¿Y de dónde se ubica? AG, ¿En qué grupo se ubica? metales de transición. En los metales de transición. ¿Qué número del grupo? 47. El 47, pero recuerden que está en el 11. Bien, recuerden que este es el grupo. Grupo 1, 2, 3, 11. Bien, entonces cada uno de ellos tienen que ver, tienen tendencias muy distintas. Bien, bueno, quedamos en los que, aquí al que están los metaloides, ya, de tercilicio, ya, entre otros, son la coloración compuesta, o en este caso, de un lila, un moradito, son los metaloides. Bien, muy distintos a los otros metales y a los metales de transición. Vean la diferencia. Bueno, luego en este caso, antiguamente los consideraban lo que es carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, bien, azufre, selenio, los consideraban como, en este caso, como otros no metales, bien, porque se consideran que este grupo, desde el grupo 13, 14, 15 y 16, son considerados a partir de aquí como no metales, bien, como no metálicos. Y por eso que a su vez esos no metálicos, a este grupo del carbono, nitrógeno, los consideraban como otros no metales. Bien. Los halógenos, bueno, ya les indiqué que en el 17 son halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo. Cada uno tienen distintamente otras composiciones y se les denomina la familia de los halógenos. Ya en el grupo 17. Vean la diferencia. Y a su vez, dentro de lo que es la estructura de un bloque del grupo 18, donde está el argón, el xenón, el criptón, ya entre otros, se denominan gases nobles. ¿Por qué son nobles? ¿Qué indica la palabra que yo les digo a ustedes? Ustedes son nobles. ¿Qué noble eres? ¿Qué indicaría? A ver. Cuando yo les digo a ustedes que Silvanita, que eres noble.
¿Qué se les viene en mente? ¿A qué se les viene en Yo mente? pienso que se refiere a que es puro. Ajá, que es noble, que es puro, que cede, que te ayuda, ¿ya? Que a pesar de que tenga todo, ella te va a ayudar. Eso pasa con los gases nobles. Son los únicos elementos de la tabla periódica que cumplen con regla octeto, que están completamente estables. Por lo tanto, como ellos están estables dentro de la tabla periódica, todos los elementos que ustedes ubican aquí, todos le van a pedir a ellos que lo ayuden. Entonces ellos ceden electrones para que todos se estabilicen, ¿ya? Para que todos se estabilicen. Por eso es que se les denomina de que son nobles, que a pesar que están gases, que son gases, todos contribuyen a que estén estables dentro de la tabla periódica, ¿ya? Por eso el término de gases nobles, los que están en los 18. Bien. Y bueno, y recordarles que el antínido y actínido, lo que ustedes ubican aquí, bien, a su vez, son todavía elementos que están en un periodo de descubrimiento para poder introducirlos dentro de la tabla periódica como tal. Bien, son todavía aquellos que están en un proceso de denominación o de estructura dentro de la tabla periódica, porque pueden ser sintetizados o conseguidos de forma artificial, como en algunos casos se ha concebido como tal. Bien, preguntas hasta aquí. Pregunta. Esto es por resumirle porque ya esto nosotros lo hemos tocado. Bien. Preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta, consulta? Bueno, lo que son los bloques S, orbitales D, cada uno va cumpliendo lo que es la característica de una configuración electrónica como tal. Bien. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí, bueno, vamos a trabajar con lo que es la segunda capacidad. Ya nos queda un minuto, poco tiempo. Y para que quede dentro de lo que es el video, estas van a ser las actividades. Por ejemplo, vamos a hacer hoy esta práctica y para la próxima clase vamos a hacer estas prácticas como tal, estas 3 prácticas de la tabla periódica. Ya les voy a dar las indicaciones. Bien, y bueno, quedamos hasta aquí en la tabla periódica. Nos enlazamos nuevamente porque ya se va, ya este Zoom ya está por irse, este primer Zoom. Nos enlazamos y vamos viendo las características de cada uno de ellos por separado. Bien, si hay alguna pregunta, yo se las aclaro en el enlace que viene. ¿Listos? Nos enlazamos nuevamente. Ya se va este Zoom.